Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de diciembre de 2023 y esto es La Contracrónica. La semana pasada la Unión Europea aceptó iniciar las conversaciones para que Ucrania se convierta en un futuro miembro de pleno derecho. Esto es algo que los sucesivos gobiernos ucranianos, especialmente el de Volodymyr Zelensky, han perseguido con denuedo en los últimos años. Pero la buena noticia llega en un momento especialmente difícil. Ucrania se encuentra inmersa en una guerra de incierto desenlace que no hace más que prolongarse. El frente, consolidado desde hace más de un año en el este del país, no se mueve a pesar de los esfuerzos de ambos contendientes por conseguir victorias decisivas que rompan el estancamiento de una guerra de posiciones, costosísima tanto en vidas como en material. Durante el pasado verano, el ejército ucraniano trató de romper las líneas rusas, pero se encontraron con una resistencia numantina. Los rusos se habían preparado muy bien para la acometida, atrincherándose detrás de varias líneas defensivas muy bien fortificadas. Por más que lo intentaron, los ucranianos se demostraron incapaces de avanzar, en el mejor de los casos, más allá de unas decenas de kilómetros. Los rusos han contraatacado con éxito en algunos puntos, recuperando parte del territorio perdido. Esa es, a grandes rasgos, la situación en la que se encuentra actualmente el frente al comenzar este invierno, que comienza ya. El otro frente, el diplomático, no va mucho mejor. En Estados Unidos, el Congreso ha bloqueado la aprobación de un nuevo paquete de ayuda económica valorado en 61.000 millones de dólares, un paquete que es fundamental para el esfuerzo de guerra. Zelensky estuvo en Washington hace unos días tratando de persuadir a algunos congresistas, pero no consiguió su objetivo. De vuelta en Europa, recibió la buena noticia de que la Unión Europea está dispuesta a aceptar el ingreso de Ucrania, pero eso es un proceso largo que en el caso de que llegue a buen puerto, que no lo sabemos, tendrá que esperar todavía varios años. Las necesidades del país son mucho más perentorias. Necesitan dinero urgentemente para cubrir el déficit que la guerra está dejando en su presupuesto. Sin eso no podrán continuar con las operaciones. El ejército ucraniano está vaciando a gran velocidad sus arsenales. Cada día que pasa les queda menos munición. En estos momentos, de hecho, muchas unidades ucranianas están ya racionando las municiones. Los equipos disponibles también disminuyen por el uso o porque son destruidos en combate. La Unión Europea está dispuesta a ayudar con un paquete de ayuda de 36.000 millones de euros en préstamos y otros 19.000 millones en subvenciones con cargo al presupuesto comunitario. Pero en Europa no todos están de acuerdo con eso. Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, se niega a seguir entregando ayuda a Ucrania, lo que está complicando aún más las cosas. Sin apoyo económico, Ucrania pasará a duras penas el invierno y no podrá resistir la previsible ofensiva de primavera rusa. Esto es algo que saben bien en la OTAN, pero poco pueden hacer para remediarlo. Estados Unidos entra en año electoral y las posibilidades de que ganen los republicanos son muy elevadas. Esto tendría consecuencias en el Departamento de Estado y en las prioridades estratégicas estadounidenses. En Rusia también se celebran elecciones en marzo y Putin quiere presentar la invasión de Ucrania como su principal reclamo de campaña. Todo, como vemos, opera en contra de Ucrania o arruina las esperanzas ucranianas. Para Zelensky, el tiempo juega ya en su contra. Si bien el fracaso de la ofensiva estival decidida o concebida, mejor dicho, para romper las líneas defensivas rusas, esto sucedió el pasado verano, fui dando cumplida cuenta aquí en la contracrónica de lo que iba pasando. Si bien esta ofensiva ha sido decepcionante para Ucrania, las noticias en el frente diplomático y también en el político son mucho peores, son mucho más alarmantes. Es cierto que Ucrania ha logrado algunos avances este año, poquitos, con algún que otro buen resultado en la zona del Mar Negro, esto todo durante el verano, incluso llegaron a establecer una cabeza de puente en la región de Jersón, la llegaron a establecer bien al este del río Dníper, esto ya fue entrando el otoño. A pesar de eso, la falta de ganancias territoriales o la ausencia de ganancias territoriales significativas es un trago muy amargo que los dirigentes ucranianos están teniendo que asumir. Pero a pesar de todos estos reveses,
semanas, una vez superados los problemas respecto al suministro de armamento pesado, recordemos hace un año el gran debate que tuvimos sobre el tema este de los carros de combate, de los tanques, también de los misiles de largo alcance que eran necesarios para poderse mantener en combate. Eso es algo que se resolvió, al menos temporalmente, hace ya bastantes meses. Bien, a pesar de eso, de que las cosas no han ido bien del todo, sí consiguieron, al menos de manera, ya digo, temporal, resolver la cosa del armamento, la cuestión del armamento, y sobre todo la coalición occidental, que es la que en última instancia mantiene a la economía ucraniana funcionando, se mantenía fuerte y las transferencias de armas y de municiones seguían llegando. Estamos hablando de los meses pasados. Los acontecimientos de cara al invierno, que empieza ya mismo, empieza tal día como hoy, 21 de diciembre, pintan un panorama mucho peor. De hecho, muchísimo peor. A mí las noticias buenas me gustan, las noticias malas no me gustan, pero tengo obligación de dar ambas y de conocer ambas, y conocerlas con toda su crudeza. Dados los riesgos que tiene Ucrania por delante y los desafíos que tiene Ucrania por delante, es casi obligatorio que comiencen a prepararse para mentalmente y luego ya físicamente para un futuro en el que la coalición occidental, que les ha venido apoyando desde el momento mismo de la invasión, se haya fragmentado por completo. En Europa, las victorias electorales muy recientes de algunos candidatos como Robert Fico en Eslovaquia o Geert Wilders en Holanda, esto no han hecho más que añadir incertidumbre a la posición de la Unión Europea. Eslovaquia y Holanda son dos países pequeños, no forman parte de los grandes países de la Unión Europea, como pueden ser Francia, Italia o Alemania, pero especialmente los Países Bajos sí tienen importancia, porque es un contribuyente neto a la Unión Europea, no deja de ser un país de casi 20 millones de habitantes, muy ricos. Lo que haga Holanda o lo que decida Holanda tiene un peso considerable. En el tema financiero, desde luego que muy considerable, porque Holanda suele actuar por regla general de la mano con Alemania. Bien, esto, como digo, ha añadido nueva incertidumbre, sobre todo lo referente a nuevos paquetes de ayuda financiera, ayuda económica directa, es decir, de entrega de dinero contante y sonante, y también de ayuda militar. Tenemos también otro problema, que es el de Víctor Orbán, pero ese ya estaba allí. Pero Víctor Orbán tiene ahora más influencia y desde luego más aliados para perturbar la política ucraniana dentro de la Unión Europea. Y no solo por las ayudas, que siempre se suele reparar en eso del dinero, también para el tema de las sanciones. Las sanciones a Rusia ni mucho menos han acabado. Se ha hablado incluso de probar nuevas rondas. Es algo que a los rusos, especialmente a su gobierno, pues siempre les preocupa, ¿no? Que aprieten un poquito más las tuercas. Bien, en este caso, las posibilidades de que encuentren apoyo y unanimidad en la aplicación de nuevas sanciones, y las sanciones se tienen que tomar por unanimidad. Al igual que se puede sortear este tipo de unanimidades o de consensos para otros temas, para este no. Si la Unión Europea adopta unas sanciones, esas sanciones tienen que estar consensuadas por todos sus miembros. Luego tenemos también el tema de la negociación de ingreso de nuevos miembros, como el caso de Moldavia y el caso de Ucrania. Ahí sí que necesitan el concurso de Orbán y de Eslovaquia y también, por supuesto, de los Países Bajos. Orbán estaba hasta hace no tanto tiempo muy aislado dentro de la Unión Europea. De hecho, a lo largo de este último año, Estados Unidos, la Unión Europea concretamente, superó a Estados Unidos como el mayor donante de ayuda a Ucrania. No solo ayuda militar, sino también ayuda de tipo civil o humanitaria. Si Wilders logra formar una coalición de gobierno y convertirse en primer ministro, que todavía no lo sabemos, no solo podría poner en peligro, no digo impedir, pero sí arriesgar bastante las transferencias que ya están pensadas o planificadas de dinero, es decir, de paquetes de ayuda, sino también de armas. Una de las cosas que había dejado en el tintero su antecesor, Mark Rutte, era la entrega de una serie de aviones de combate holandeses, unos F-16 concretamente a Ucrania. Esto podría paralizarse en el acto. Pero es que además esto tendría unas consecuencias importantes de cara a futuros paquetes de ayuda comunitaria hacia Ucrania en el futuro. Ahora parece ser que en este aspecto ruso está Wilders recogiendo cable, porque
fin de cuentas no ha ganado con mayoría absoluta. Al contrario, necesita muchísimos aliados para conseguir ser primer ministro. Ahora ya ha dicho que le parece Putin un dictador terrible, además lo dijo con estas palabras. Pero vamos, hasta hace no mucho tiempo se deshacía en alabanzas con Vladimir Putin. Estos días también están siendo testigo, a los que sigáis la información de Europa del Este supongo que os habréis enterado, de una serie de protestas y de huelgas de camioneros en Eslovaquia y sobre todo en Polonia. Polonia tiene una frontera muy larga con Ucrania, la de Eslovaquia es algo más pequeña. De hecho, la de Eslovaquia es brevísima, de nada más una carretera general pasa por ahí. Bien, en Polonia, que era el gran cordón umbilical que le unía al continente a Ucrania, estas huelgas están perjudicando seriamente la comunicación por tierra con Ucrania. Estas huelgas, esto es de hace un par de días, estos camioneros, en huelga han bloqueado los pasos fronterizos ucranianos en varias ocasiones. Os preguntaréis de qué se quejan. Bueno, pues se quejan de asuntos suyos, privados. Estos camioneros polacos no tienen nada de putinistas, ¿no? De prorrusos, al contrario. Se quejan de que la Unión Europea concede permisos a conductores, a camioneros ucranianos para conducir por territorio comunitario. Esto lo consideran una amenaza porque dicen que les quita el trabajo. Bien, esta es la razón por la cual están cortando estos pasos fronterizos. El otro día veía unas fotografías espectaculares hechas desde drones, las que se veían los camiones polacos uno detrás de otro en una carretera que atravesaba un bosque de estos que hay en el este de Europa completamente nevado. La verdad es que he quitado un poco el hipo porque por ahí no podía pasar absolutamente nada. Cada vez que la frontera entre Polonia y Ucrania o entre Eslovaquia y Ucrania padece uno de estos bloqueos de los camiones, se presentan problemas, ya que la ayuda humanitaria y militar tiene mucho más difícil llegar a su destino. Es cierto que puede pasar por aire, que puede llegar a través de Moldavia sin ningún problema, o Rumanía y Moldavia. Ucrania tiene una frontera muy larga con el resto de Europa, pero su principal paso es Polonia. Si Polonia se cierra, si esas carreteras se quedan cerradas, los ucranianos lo notan en el acto. A ver, no son problemas insuperables, no son problemas que no tengan solución. Basta con que las autoridades polacas y las autoridades europeas pues lleguen a un acuerdo con estos camioneros y el asunto queda resuelto. Pero bueno, el problema está ahí y hay que tenerlo en cuenta. El apoyo a Ucrania sigue siendo alto, tanto en Varsovia, por supuesto, como en Bruselas, solo faltaban. Incluso el propio Orbán, que es un poco el malo de la película en esto, ha demostrado ser capaz a lo largo de los últimos, pues ya parados años, de ceder en algunos puntos, aprovechando eso sí, Orbán en este aspecto es un tipo muy habilidoso. Cada vez que ponía un veto, estaba dispuesto a levantarlo a cambio de concesiones comunitarias hacia Hungría. Individualmente estos Estados miembros como Alemania o las repúblicas bálticas, especialmente estos dos, sobre todo las repúblicas bálticas, continúan enviando ayuda tanto económica, humanitaria como militar a Ucrania por su cuenta, es decir, al margen de las estructuras de la Unión Europea y de los programas de ayuda de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, el apoyo británico se mantiene firme. Probablemente es el apoyo más fiable que pueden tener los ucranianos hoy dentro del continente europeo. El Reino Unido es, de hecho, el principal aliado que tiene hoy Zelensky en el continente. Lo era ya con Boris Johnson y lo ha continuado siendo con esos 50 días que estuvo Liz Truss y luego posteriormente ya con Rishi Sunak. Pero claro, el Reino Unido da para lo que da. Es un país importante, pero no es Estados Unidos. La cantidad de ayuda que le puede llegar desde el Reino Unido es necesariamente limitada. Hasta la fecha, la ayuda militar británica se cifra en unos 5.000 millones de euros. Y David Cameron, que es el nuevo secretario de Exteriores, como os contaba el mes pasado, ha pedido ya más dinero al Parlamento, tratando de explicar que la amenaza que se cierne sobre Ucrania es muy grande. Pero el Reino Unido tiene sus limitaciones. Necesita, en una palabra, que a esa ayuda británica y a ese espíritu británico de ayuda a Ucrania se sume necesariamente la Unión Europea. Si en Europa todavía caben posibilidades de que los nudos que se han ido formando se deshagan conforme pase el tiempo, y sobre todo conforme le vean más cerca las orejas al lobo ruso,
En Estados Unidos las cosas se presentan de forma mucho más sombría. En unas declaraciones que dio, una rueda de prensa que dio hace apenas unos días, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que se llama Jake Sullivan, pues vino a exponer en términos crudísimos que los fondos que había ido aprobando el Congreso y el gobierno de Estados Unidos para Ucrania se habían gastado ya, que no quedaba nada en la caja. Y advertían que si el Congreso no aprobaba más dinero, más paquetes de ayuda, eso tendría como consecuencia que Ucrania empezaría a tener problemas serios para poder defenderse. La Casa Blanca lleva meses, pues desde el verano, intentando aprobar un paquete de ayuda, un paquete gigantesco, eso sí, de 61.000 millones, 61.400 millones de dólares. Parte del cual, de este programa, se destinaría a reponer las existencias del propio Departamento de Defensa, del propio Pentágono, dentro de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que les han transferido y les pretenden transferir parte de su arsenal. Claro, ese arsenal, una vez has sacado la bomba o las bombas o las municiones, aunque sean simples balas, las has enviado a Ucrania, tienes que reponer tus existencias. Y eso, evidentemente, cuesta dinero. Así que no los 61.400 millones de dólares se gastarían en Ucrania. Se gastarían una parte dentro de Estados Unidos para reponer estas. Les pagarían en especie, digamos, de lo que ya tienen y repondrían existencias. Junto a esto también iba un paquete de ayuda para Israel y otro para Taiwán. Bien, todo esto, como os contaba la semana pasada, está siendo bloqueado por los republicanos del Congreso. En represalia, por de nuevo un asunto interno. Estas cosas siempre hay que entenderlas en cuestiones internas, como lo de los camioneros polacos, ¿no? Sobre la política fronteriza del gobierno de Joe Biden. A pesar de que la mayor parte de los republicanos apoya la causa ucraniana y apoya que se ayude a Ucrania, estos proyectos de ley que han ido saliendo en el Congreso, estos paquetes de ayuda que tienen que aprobar el Congreso, se han ido estancando porque tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes hay un grupo de republicanos, el más cercano a Donald Trump, que hace no mucho destituyó a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes y lo reemplazó por Mike Johnson, que se opone abiertamente a enviar más ayuda militar a Ucrania. Johnson ha visto en esto de la ayuda a Ucrania una palanca política para mover hacia adelante su propia agenda, concretamente su propia agenda migratoria, condicionando las partidas presupuestarias a Ucrania a que ciertos asuntos fronterizos, que sí forman parte de sus preocupaciones prioritarias, vayan en la dirección que él indica. En tanto que el gobierno hasta ahora no ha dado su brazo a torcer, pues lo que hizo Johnson fue valerse de la mayoría que tiene en el Senado para tumbar el último paquete de ayuda. Esto sucedió hace apenas unos días, os lo comentaba aquí la semana pasada. No podía suceder esto en peor momento para los ucranianos. Tienen las reservas de municiones, como os decía antes, al mínimo. Y es previsible que eso lo aproveche Rusia en forma de bombardeos. No olvidéis que este es el segundo invierno. Bueno, la guerra empezó en invierno. No olvidemos el 24 de febrero de 2022, pero de invierno solo tuvieron un mes. Ya la primavera llegó rápido. Pero de 2022 a 2023, el año pasado, fue un invierno completo y sabemos que atacaron infraestructuras energéticas, que bombardearon todas las ciudades principales, incluyendo Kiev, en fin, que los ucranianos pasaron un invierno especialmente duro, oscuro y frío. Estados Unidos hoy por hoy no puede reponer esas reservas hasta que el Congreso no lo apruebe. Biden ha mostrado voluntad de llegar a un acuerdo con los republicanos para sortear este bloqueo, pero realmente no se sabe si se podrá hacer, ya que se trata de mucho dinero. Bueno, de hecho, de muchísimo dinero. Este paquete del que os hablo es de 61.400 millones de dólares. Eclipsa, deja en nada cualquier otro de los paquetes anteriores. Bueno, si sumamos todos los paquetes de ayuda de Estados Unidos a ayuda económica a Ucrania, de los últimos casi 2 años, suman 77.000 millones de dólares. Bueno, casi lo igual. Han ido soltando el dinero con cuentagotas, como vemos. Y esta vez lo que quería Biden es que fuese mucho de golpe. Y ahí el problema. Si aprueba esos fondos, es decir, que le liberen los 61.400 millones de dólares, ya quedarán libres para su entrega. ¿Qué es lo que quieren evitar los republicanos y los críticos con la ayuda a Ucrania? Ya no lo podrán frenar. Estará aprobado el envío. Y ya no habrá vuelta atrás. Y perderán la posibilidad
pues de hacer lo que han estado haciendo hasta ahora, es decir, de negociar paquete a paquete, sacando concesiones continuamente. Esta vez Biden lo planteó de esta manera, el gabinete Biden. Vamos a pedir mucho dinero, nos va a costar algo aprobarlo, pero una vez lo hayamos aprobado ya no nos pueden chantajear más. Pero es que los problemas no acaban ahí. Tanto Estados Unidos como Europa, y esto os lo comentaba también la semana pasada, los problemas que tiene sobre todo Europa para fabricar armas y para fabricar municiones. Ninguno de los dos, pero especialmente Europa, tiene capacidad industrial para producir suficientes municiones, especialmente artillería, para satisfacer las necesidades de Ucrania. Como ya sabemos, esta guerra está siendo una guerra muy artillera, con un uso muy intensivo de la artillería. Bueno, este déficit de producción, estos problemas de producción, han tenido como consecuencia que Corea del Sur se convierta en el mayor proveedor de munición de artillería de Ucrania en 2023. Bueno, les ha aportado más Corea del Sur, más piezas de artillería que todos los países europeos juntos, para que nos hagamos una idea. Pero los suministros coreanos o surcoreanos no son limitados y la producción estadounidense o europea aún no está en los niveles necesarios para sostener a Ucrania en el futuro. Si no se aborda este problema, las consecuencias podrían ser desastrosas. Poniéndonos en lo mejor, es decir, que se las apaña Biden, no sé cómo se las apaña para que su plan de los 61.000 millones de dólares salga adelante, hay una amenaza mucho mayor en el horizonte. Y es el cambio de gobierno en Washington. Algo que podría producirse en poco más de un año. Es decir, las elecciones son en noviembre, pero el cambio de gobierno sería en enero. Según lo que nos cuentan las encuestas de intención de voto y a falta de conocer al candidato republicano que saldrá de la convención de Milwaukee, esto será el próximo mes de julio, si las elecciones se celebrasen mañana, tengo delante las encuestas últimas que se han hecho, hay de todo tipo, porque claro, no sabemos cuál será el candidato republicano. Pero vamos, si se celebrase mañana ganarían los republicanos, presenten a quien presenten. Si el candidato es Donald Trump, ganaría con un promedio de unos 3 puntos sobre Joe Biden. Es cierto que hay un 10-12% indecisos que podrían mover las elecciones en una o en otra dirección. Digo, con lo que tenemos ahora mismo. Si esos indecisos se convierten en abstencionistas. Si el candidato es Ron DeSantis, la victoria republicana sería por 1 o 2 puntos. Ganarían también, sin problemas. Si la candidata fuese Nikki Haley, también ganarían los republicanos. Vamos, que presenten a quien presenten, van a ganar las elecciones. Es lo que tenemos ahora mismo. Son encuestas, a un año vista, cierto es, ya sabéis, estas hay que tomarlas con precaución, y aún no han sucedido muchas cosas que seguramente influyan sobre los resultados finales. Pero los republicanos entran con fuerza en el año electoral, como vemos. Y eso hay que tenerlo en cuenta y descontarlo. Si ganase Trump las elecciones, que es una posibilidad, las consecuencias para Ucrania serían de alcance. Pero es que si ganase Ron DeSantis, por ahí, sería más o menos lo mismo. Bueno, pero quedándonos con Trump. Trump no quiere seguir dedicando dinero del contribuyente a apoyar a Ucrania, eso lo ha dicho muchas veces. Es un país con el que, dicho sea de paso, tiene una relación algo tormentosa. Recordemos que el primero de sus impeachments se debió a un asunto ucraniano, o sea, de los papeles que involucraban a Hunter Biden en un esquema corrupto en Ucrania. Algo que buscó denodadamente el propio Trump. En Moscú son plenamente conscientes de ello, claro. Por lo que su estrategia a corto y medio plazo es simplemente resistir el tiempo suficiente para que una presidencia de Trump interrumpa en seco la ayuda militar que mantiene a los ucranianos combatiendo. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, comentaba no hace mucho que esperan que la guerra dure más allá de 2025. En unos días entraremos en 2024. Más allá de 2025. Putin, por su parte, hace solo unos días comentaba en un discurso que Ucrania solo podría sobrevivir unas semanas si se detuviese el envío de armas y municiones desde Occidente. La verdad, no sé si sería una semana o no, pero lo cierto es que Ucrania hoy por hoy no puede planificar una guerra que se extienda más allá de 2025, ya que hay demasiada incertidumbre internacional, especialmente en Estados Unidos. El gobierno ucraniano debe prepararse para cualquier eventualidad, incluyendo que Trump regrese a la presidencia. Bueno, esta es la razón por la que Zelensky ha llegado incluso a invitar a Trump a visitar Kiev.
Putin, por su parte, ha dejado claro que considera que su guerra en Ucrania forma parte de una guerra de mucho mayor alcance, la que libra contra Occidente en su conjunto. El régimen ruso lleva años perjudicando a los intereses occidentales, apoyando radicales dentro de sus fronteras, tratando de desestabilizar a Europa y a Estados Unidos, las elecciones, referéndums como el del Brexit, tratando también de debilitar el vínculo transatlántico. Sus objetivos no han cambiado. Mantiene su objetivo inicial de someter a toda Ucrania, convirtiendo al país en un satélite ruso, algo que afectaría directamente al equilibrio de poder en Europa y pondría la amenaza en las mismas puertas de la Unión Europea. No sé, quizá en el futuro tenga que ser Europa quien se haga cargo del peso de la guerra en Ucrania, una vez que Estados Unidos se haya apartado, si es que se aparta. Europa no puede permitirse el lujo de que Putin se alce con la victoria, ya que aparte de la ganancia territorial, tendría un contenido simbólico enorme. Iniciar conversaciones para el ingreso de Ucrania en la Unión Europea es un buen comienzo, pero no basta con eso. Necesitan hacer muchas cosas más, empezando por asumir internamente que el riesgo existe y poner todo lo que tengan a mano para que Ucrania resista el embate ruso durante este invierno, eso para empezar, y luego durante el próximo año. Al final esto es una cuestión de resistir. Rusia tiene una capacidad de resistencia mucho mayor que la de Ucrania, pero no mayor que la máquina económica de Europa Occidental. Esa es la que, en última instancia, hará la diferencia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con David, que vuelve con el tema este del que hablábamos la semana pasada, del totalitarismo de izquierdas y de derechas. Muy buenas, Fernando. Mira, estoy oyendo tu alocución sobre la Europa desarmada y en los comentarios de los oyentes ha salido a relucir el tema de identificación del totalitarismo de derecha con extrema derecha. Yo solo quiero hacer dos puntualizaciones. La primera, diferenciar totalitarismo de derecha y extrema derecha es muy fácil, igual que diferenciar totalitarismo de izquierda y extrema izquierda es muy fácil. Estoy explicando la teoría, como yo lo estudié en la facultad y yo, por lo que veo, pues considero que es así, realmente. Verás, yo aprendí que el totalitarismo de derecha no acepta el sistema liberal y que la extrema derecha sí acepta el liberalismo, aunque sea como un mero vehículo, pero sí lo acepta. Es decir, cuando tú aceptas el sistema liberal y eres muy de derechas, pues eres de extrema derecha. Si eres un señor o una señora que no acepta el sistema liberal y eres de derecha, pues sí eres de extrema derecha, y con la extrema izquierda pasa igual. Y una segunda puntualización acerca de lo que se habló en este comentario. No es por corregir a nadie, si es que creo que ni siquiera se habla directamente de ello, pero yo al menos quiero puntualizarlo para los oyentes por si alguno no lo sabe. El partido nazi no lo funda Hitler, lo funda Drexler, que era un ingeniero mecánico. Hitler entra en el partido cuando este no era nada, cuando era un grupúsculo, y se hace con él. Un saludo. Pues vamos a ver, David, totalitarismo es totalitarismo y no debemos ponerle apellidos. Un sistema totalitario, algo por cierto muy de moda en los años 30 del siglo pasado, es aquel sistema que pretende totalizarlo todo, toda la sociedad bajo la batuta del Estado. El modo en el que eso se haga ya es otra historia. Se puede hacer de forma paulatina, respetando alguna de las estructuras previas, como hizo Mussolini, o de golpe, como hicieron los bolcheviques, aprovechando que habían tenido que librar una guerra civil. Pero el objetivo y los resultados son los mismos. Los nazis o los fascistas italianos tenían por el liberalismo las mismas simpatías que los comunistas de la Tercera Internacional, es decir, ninguna. Consideraban que el liberalismo era un sistema caduco, propio de otra época y que había fracasado estrepitosamente. Vamos, que no es casual que esos totalitarismos aparezcan justo en el periodo de entreguerras, cuando ya la Primera Guerra Mundial había dejado a las principales potencias europeas en la ruina o muy afectadas. El fascismo italiano aparece durante la negociación de paz de Versalles, el bolchevismo durante la fase final de la Guerra Mundial y el nazismo poco después. Son todos movimientos que lo primero que ponen en duda es ese consenso liberal parlamentario que había presidido la mayor parte del siglo XIX. Que los queramos colocar a la derecha o a la izquierda es una cuestión de mera convención, pero sus objetivos eran exactamente los mismos, y en la mayor parte de los casos también lo eran sus métodos. Luego, respecto a la fundación del partido nazi, a ver, los llamamos nazis porque es una contracción de nacionalsocialistas. Anton Drexler lo que fundó fue el Partido Obrero Alemán, o DAP, acrónimo de Deutsche Arbeiterpartei,
Ese partido drexleriano era muy pequeño, tenía apenas unas decenas de militantes y buscaba un espacio entre la izquierda obrerista y la derecha nacionalista. Lo que hizo fue tomar de los primeros el obrerismo y de los segundos un nacionalismo muy marcado. Esa es la razón por la que un año después de su fundación, en 1920, le cambiaron el nombre por el de Partido Nacional Socialista Alemán, donde viene lo de nazi. Para entonces el amo del partido ya era Adolf Hitler, un veterano de guerra, ferozmente nacionalista, que había estado en las trincheras. Hitler permaneció en la nómina del ejército hasta 1920. Bueno, hasta exactamente creo que el mismo día en el que se fundó como tal el Partido Nacional Socialista. Unos meses antes había asistido como espía del ejército, ¿eh? El ejército espiaba radicales para evitar que se produjesen problemas como la rebelión del año 1919. A un encuentro del DAP, y allí dio su primer discurso. Drexler estaba allí en el local, en una cervecería, le vio, le escuchó y se quedó encandilado con él. Unos días después ingresó en el DAP y al cabo de unos meses el DAP se convirtió en el NSDAP, en el Partido Nacional Socialista Alemán, del que Hitler sería el líder ya desde el primer hasta el último día. Bien, seguimos con Daniel, que es de Huelva, y que se pregunta si lo que está pasando en Gaza no tendrá repercusiones migratorias en Europa. Antes que nada me gustaría desearte una feliz Navidad y unas felices fiestas a ti y a todos los contraescuchas también. Me gustaría conocer tu opinión acerca de la población en Gaza, las cosas que están sucediendo en la población de Gaza y también unirlo al tema migratorio que sufrimos en el sur de Europa, aquí, tanto en España como especialmente en Italia. Me llama mucho la atención y no soy capaz de comprender cómo estamos observando las imágenes en Gaza atacando, entre comillas, a camiones cargados de comida por la población que al parecer está hambrienta después de más de un mes de guerra. Y en ningún momento, no sé, yo por lo menos no lo he visto, vemos población huyendo de la zona de combate. Todos creo que recordamos las imágenes de población siria avanzando hacia Europa y me llama la atención de que no avancen hacia otro sitio, simplemente hacia Europa. Y por eso te decía que me gustaría unirlo al tema de la población inmigrante que tenemos aquí en el sur de Europa. ¿Cómo es posible, pregunto, que la población de Gaza en ningún momento salga huyendo por mar o por cualquier punto? Es decir, porque incluso cuando hemos visto las imágenes de la frontera de Rafah que une Gaza con Egipto, no hemos visto nunca masas similares a las que pudimos ver en Melilla o en Ceuta en aquella fatídica jornada, ¿no? de una avalancha de población, que la hemos visto más de una vez, pero creo que todos saben a la que yo me refiero, que fueron capaces de entrar en la frontera española en una situación mucho más o mucho menos grave. Y cómo también estamos cansados de ver todos esos barcos cargados siempre, básicamente, con hombres, nunca con familias, ni con mujeres, ni con niños, básicamente con hombres. Entonces me llama la atención y no sé, yo no encuentro una explicación a todo este tema. Me gustaría, no sé, si tú tienes más idea que yo o tienes un punto de vista diferente, la verdad, que nos explicara por qué la población de Gaza no sale huyendo hacia vía marítima o vía andando hacia cualquier punto, ya sea de Egipto o de Israel, y en una situación totalmente desesperada, es decir, con hambre y con bombas. Y sin embargo, sí somos capaces de ver fácilmente muchísimos barcos que salen fácilmente hacia Italia, hacia Grecia o hacia España, o lo que vimos también, esas caminatas, esas líneas de población huyendo de Siria hacia Europa. La verdad que por un lado me llama la atención el control, digamos, tan férreo que sufren los gazatíes o que no quieren sufrir. No lo sé si es que ellos mismos no quieren salir de Gaza, que también hay mucha persona en Gaza que es totalmente fundamentalista, ¿sabes? Es decir, se han visto imágenes de cómo la gente, los gazatíes, se alegraban de tener un muerto judío enseñado en la zona de Gaza. Vamos, hemos visto también barbaridades, se han podido ver si buscas un poquito en internet.
Entonces me gustaría, esa es mi pregunta básicamente, que creo que me he liado en este momento. Es decir, ¿cómo es posible que la población de Gaza no esté huyendo? O yo por lo menos no vea ninguna imagen, ni huidas marítimas, ni por terrestre. Y sin embargo sí se permita y se consienta toda esta llegada de flujo, especialmente, por ejemplo, nosotros a las Canarias, por ver el caso más próximo. La verdad, yo no le encuentro explicación porque en ningún caso de estos países de África ni están siendo, que sepamos nosotros, por lo menos yo, bombardeados o con falta de alimentos. Y sí, la situación de en Gaza, pues según nos dicen los medios de comunicación, es mucho más grave. Pues nada, como siempre, darte la enhorabuena y las gracias por tu atención. Un saludo. Los gazatíes, Daniel, no pueden emigrar a Europa ni a ningún otro sitio porque no pueden salir de allí. Esa es la realidad. Seguramente les gustaría emigrar a Europa, naturalmente, pero no pueden hacerlo porque les es imposible salir. Para que así fuese, tendrían que abrirles la frontera egipcia y desde allí, pues no sé, arreglárselas para llegar a Europa. Cosa que no tendrían fácil, ¿eh? Por el lado asiático no podrían hacerlo, ya que Israel está entre medias, por lo que tendrían que ir vía al norte de África y sumarse a esos grupos de subsaharianos que se embarcan en la costa de Libia con la intención de llegar a Italia. Podrían, como bien apuntas, hacerlo por mar, es decir, armar unas chalupas y viajar hasta Egipto, pero les atraparían los patrulleros israelíes nada más abandonar la costa. La franja de Gaza, a diferencia de Cisjordania, hace frontera con Egipto y sobre todo tiene una fachada marítima, que decía, no es muy larga, bueno, tan larga como la propia franja, vamos, que tiene los suficientes kilómetros de costa. De hecho, habría que plantearse por qué no lo han hecho ya. Pero no tiene puertos de aguas profundas. El puerto de Gaza, de la ciudad de Gaza, es un puerto pesquero pequeñito y lo más que pueden adentrarse en el mar es unas pocas millas para faenas de pesca de bajura y ya. Todo lo que vaya más allá es interceptado en el acto por la armada israelí. Vamos, resumiendo, que Gaza está bloqueada y de allí no sale ni entra nada sin el consentimiento de israelíes y de egipcios. En Libia es muy distinto. Aquel país atraviesa una guerra civil desde hace más de 10 años. Esta guerra ha tenido distintas fases, pero en todas ellas áreas enteras del país han quedado en manos de señores de la guerra locales, que en esto de la inmigración han encontrado una fuente de ingresos muy saneada. Esos subsaharianos que vemos en las pateras del Mediterráneo han pagado su pasaje a las mafias locales, que son las que ganan con ese comercio. Algo parecido a lo que los coyotes hacen en la frontera entre Estados Unidos y México. En suma, para que los inmigrantes pasen tiene que haber alguien que les deje pasar. Hace unos años, cuando se produjo esa avalancha de sirios en la Unión Europea, muchos se preguntaron cómo era posible que llegasen tantos con lo lejos que está Siria. Claro que tenían que atravesar Turquía entera y tal. ¿Cómo es posible? Bien, eso fue así porque Turquía les dejó pasar. Erdogan quería presionar a la Unión Europea y sabía que eso de los inmigrantes no fallaba. Llegaron a un acuerdo, la Unión Europea paga religiosamente una cantidad anual y esos refugiados sirios permanecen en territorio turco. Bien, vamos ahora con Daniel, que tiene una curiosa propuesta: la inhabilitación de Pedro Sánchez. Hola Fernando, ¿qué tal? Pues yo quería seguir con el tema que ha sacado una contraescucha hoy en el programa sobre Chile y la Constitución de Nunca Jamás. En este caso sobre el tema de, de las actuaciones de el primer ministro Sánchez. Eso lo tenemos que aprender todos, es cierto, tienes toda la razón. Y así a lo mejor se le bajarían los humos. Pero mi pregunta es, bueno, claramente este señor pues tiene algún tipo de problema de salud mental concretamente. Al menos es lo que se dice, se suele decir, dicen que puede estar diagnosticado de X temas y demás. Entonces, sabiendo eso, o yendo en esa línea, mejor dicho, porque claro, eso sería acusar a alguien de algo, pero yendo en esa línea y viendo las actuaciones tanto erráticas que van en contra de, no ya solo del interés general de los españoles y de España, sino de la propia Unión Europea, de, de todo tipo de gente. ¿No habría alguna forma, pregunto yo, de buscar la inhabilitación del primer ministro porque no sea apto para el cargo? Yo no tengo ni idea de temas de leyes y demás, por tanto, es una pregunta que me gustaría lanzar al aire. Si por incapacidad se le podría cesar de algún modo.
Simplemente, bueno, si te parece conveniente, pues sacar esta pregunta, pues perfecto. Venga, muchas gracias por tu programa y un saludo a todos los contraescuchas. Bueno, que Pedro Sánchez es un narcisista es algo que yo creo que está a la vista, ¿no? No hace falta ningún informe psiquiátrico. Se muestra tal cual es continuamente. Algunos incluso hablan de que es un psicópata. Pero es que la política está llena de psicópatas. Si nos pusiésemos a inhabilitar por psicopatía a diputados, ministros y alcaldes, pocos quedarían en el cargo. No sé si existe el modo legal de inhabilitar a un presidente de gobierno. Es que no lo sé. Supongo que en el caso de que se le vaya la cabeza, pues no hará ni falta. El Congreso le retiraría la confianza y la cosa acabaría ahí. Ten en cuenta que a un primer ministro no le elige el pueblo, no se le vota directamente, sino el Parlamento. Está ahí porque el Parlamento deposita su confianza en él. Que tenga mermadas sus facultades entiendo que será razón más que sobrada para una moción de censura. Pero bueno, es que Sánchez no tiene mermadas sus facultades. Al contrario, está en pleno uso de las mismas. Otra cosa es que lo que está haciendo no nos guste, pero a muchos de sus votantes les parece lo contrario. Es decir, lo está haciendo con un raciocinio y con un plan que le va saliendo. Su idea es permanecer en el poder y está dispuesto a cualquier cosa. Eso es una actividad perfectamente racional, ¿eh? A veces pensamos que cuando alguien es malo es que es irracional. No. El mal puede ser perfectamente racional, igual que el bien. Bien, pues vamos a ir despidiéndonos. Vamos con Pizarro, que nos habla del referéndum en Chile. Las constituciones son un marco común dentro del que desarrollar el juego político. Tratar de apropiárselo políticamente, primero es difícil y segundo, tilde y tiñe la constitución así propuesta de ventajista. Una vez propuesta una constitución ventajista y no siendo aprobada, las siguientes propuestas vienen bajo sospecha. Finalmente habrá una nueva constitución en Chile, cuando ésta sea creíble como marco común. Hasta entonces, la vigente hará su trabajo como marco común eficazmente. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 21 de diciembre. Mañana será 22, pero será viernes, así que tendremos contrahistoria. Ahí os veo. Hasta mañana.